Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento para lo que estamos por aprender. Continuamos con la enseñanza sobre las profecías mesiánicas. Las profecías mesiánicas no solo anunciaban la venida del Mesías, sino que revelaban el carácter de Dios, su soberanía y su fidelidad en la historia de la redención. Para los apóstoles y la iglesia primitiva, las enseñanzas más importantes eran que Jesús no fue un accidente en la historia, sino el cumplimiento perfecto del plan divino revelado en las Escrituras. El reto de los apóstoles no fue solo proclamar que Jesús era el Mesías, sino demostrarlo con base en las Escrituras del Antiguo Testamento. No usaron discursos persuasivos ni apelaciones emocionales, sino que establecieron la verdad mediante un análisis profundo de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pedro enfatizó la importancia de esta verdad cuando escribió en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aquí, Pedro no presenta la profecía como algo opcional, sino como una prueba absoluta e innegable de la veracidad del Evangelio. Para entender cómo los apóstoles confirmaron que Jesús era el Cristo, examinemos tres aspectos fundamentales. 1. Jesús mismo confirmó que las Escrituras hablaban de él. 2. Los apóstoles predicaron el cumplimiento profético como el eje del Evangelio. Y 3. El Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva en la correcta interpretación de las profecías. Uno de los momentos más reveladores después de la resurrección de Cristo ocurrió en el camino a Emaús. Dos discípulos caminaban desalentados porque no entendían cómo podía ser posible que el Mesías hubiera muerto. En su mente, la crucifixión contradecía la idea de un Mesías victorioso. Jesús les dijo, en Lucas 24, 25 y 26, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» También en Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Este pasaje es crucial porque muestra que Jesús mismo enseñó que todas las Escrituras hablaban de él. En otro momento Jesús reprendió a los fariseos porque rechazaban su testimonio, a pesar de que las Escrituras lo confirmaban. En Juan 5:39 dice, «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Esto demuestra que el problema no era la falta de información, sino la falta de revelación espiritual. Después de la resurrección, los apóstoles no se basaron en experiencias personales para predicar, sino en las Escrituras del Antiguo Testamento. El primer sermón cristiano, en Hechos 2, es un ejemplo claro de cómo los apóstoles usaban la profecía como prueba absoluta. Pedro citó el Salmo 16:10 para demostrar la resurrección del Mesías. Nos dice, «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Luego explicó que David no estaba hablando de sí mismo, sino de Cristo. En Hechos 2:25 dice, «Vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido». Pedro no inventó una nueva doctrina, sino que mostró que Dios ya había profetizado la resurrección del Mesías 5 siglos antes.
Pablo, antes de su conversión, persiguió a los cristianos porque no creía que Jesús cumpliera las profecías. Sin embargo, después de su encuentro con Cristo, se convirtió en el mayor defensor del cumplimiento profético. Su método evangelístico siempre fue el mismo. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos 17, 2 y 3. Pablo no se basaba en emociones ni en experiencias. Abría las Escrituras y demostraba que Jesús era el cumplimiento de la profecía mesiánica. Los apóstoles no llegaron a sus conclusiones por su propio razonamiento. Fue el Espíritu Santo quien les abrió el entendimiento y les permitió ver cómo todas las Escrituras apuntaban a Cristo. Antes de descender al cielo, Jesús les hizo una promesa crucial. Esto lo podemos ver en Juan 16:13, donde dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Esto significa que la interpretación correcta de las profecías mesiánicas no depende de la inteligencia humana, sino de la revelación del Espíritu Santo. Después de la resurrección, Jesús hizo algo determinante, como nos narra en Lucas 24:45. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Este versículo muestra que el verdadero entendimiento de la profecía mesiánica solo es posible cuando Dios abre los ojos espirituales de una persona. Por eso, en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, los apóstoles comenzaron a predicar con autoridad, porque ahora comprendían plenamente cómo todas las profecías apuntaban a Jesús. A lo largo de este estudio hemos visto que Jesús no fue un líder religioso más, sino el cumplimiento exacto de cada profecía mesiánica. La pregunta ahora es, ¿cómo nos afecta esto hoy? Pero esto lo veremos el día de mañana por honor al tiempo. Vamos a ver la respuesta a las profecías mesiánicas. Mil bendiciones.